Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les vengo a enseñar formas de cómo desinstalar una aplicación, en especialmente Microsoft Office. ¿Listo? La primera forma es yéndonos al link que les voy a dejar, que vamos a desinstalar esto de la forma más sencilla, que es yéndonos al panel de control, sino que les muestro el link para que lo puedan utilizar en sus diferentes Windows. Vamos a panel de control, desinstalar un programa, y esta es la forma más convencional de desinstalar una aplicación en Windows. Eliminamos esas tres, se tiene que eliminar todo para que no quede ninguna aplicación. Sin embargo, esto no la va a eliminar desde la raíz, queda una data y eso es lo que vamos a ver en los siguientes pasos. Bueno, esta segunda forma consiste en que si se les queda algo de Microsoft, pueden desinstalarlo todo lo que tengan. Ok, entonces vamos a la descarga, que está dentro del mismo link que les dejé, que es la segunda opción. La abrimos, es una mini aplicación propia de Microsoft, es oficial. Así que no se preocupen que tenga virus porque es oficial. La abrimos, la instalamos, esperamos los procesos que ellos requieran. En unos instantes ella misma se cerrará y tocará esperarla el tiempo que se tome, aproximadamente entre 30 segundos a 1 minuto. Entonces toca darle tiempo a la aplicación. Listo, después de que se abre, hundimos aceptar, nos damos siguiente, esperamos a que se haga la actualización de los recursos de idioma. Nuevamente seguimos esperando a que ella misma se abra y cargue todo lo que requiera. Listo, nuevamente aceptar, esperamos. Ahora podremos seleccionar la versión que querramos desinstalar. Yo por mi parte voy a presionar todo porque he tenido versiones anteriores, entonces creo que desinstale todo lo que hay, tanto carpetas como las propias aplicaciones. Hundimos siguiente, he guardado todo mi trabajo, listo, les va a aparecer esta opción de espera, después ya finiquitan y reinician el portátil. Listo, aquí vámonos a otra vez a panel de control y desinstalamos la aplicación para que no nos ocupe espacio y pues ya que no nos sirve, pues la desinstalamos, ¿no? Esta tercera forma consiste en ir al buscador de archivos, buscar en programas Microsoft y eliminarlos, ¿sí? Para que se pueda eliminar la data y ¿sí? Se puede eliminar todo eso ya que queda de basura, de residuos. Requerimos eliminar desde la raíz, entonces vámonos a la parte superior, presionamos opciones, ver y en mostrar archivos y carpetas ocultos, aceptamos. Miren que ahí nos aparecen los archivos ocultos. Entonces colocamos AppData, tienen que meterlo entre porcentajes. Encontramos Microsoft, Office, especificamos que sea Office, eliminamos esa data, eliminamos el PowerPoint, el Excel, también hay un Word abajo. Eso lo eliminamos pues para que quede más limpio el programa y fuera de Microsoft. Yo ya tengo un video donde les enseño a cómo tener Microsoft, entonces les dejo la etiqueta para que vayan y lo vean. Entonces consiste en ir a registros, editor de registros, y
buscamos lo que exista de Microsoft Office. ¿Listo? Entonces ahí abrimos esa carpeta. Entonces buscamos algo que diga que ver con Microsoft, ya que esto va a eliminar hace parte de la eliminación de los registros que las aplicaciones dejan. Entonces lo que necesitamos es eliminar todo eso. Mirarán que ahí está Microsoft Office, una carpetica. Pueden ir buscando carpeta por carpeta superior, sin embargo yo sé cuáles son. Entonces está esta carpeta y está en Local Machine. Entonces vamos a Software, buscamos Microsoft y pues buscamos hasta encontrar Microsoft Office. Acá encontré 3 carpetas, esas 3 las eliminamos. ¿Listo? Y eso es todo. Estas son todas las formas que encontré para poder quitar Microsoft Office del portátil. Otra cosa que les quería comentar, estas formas las pueden hacer consecutivamente, o sea, pueden ir a panel de control, desinstalar, después descargar la aplicación y quitar registros y todas estas carpetas. El único paso que no sirve para aplicaciones en general es el segundo, ya que es propio de Microsoft, que tienen que ir y descargar la aplicación. Pero si necesitan descargar, desinstalar o eliminar una aplicación desde la raíz, solamente siguen el paso 1, 3 y 4, ya que estos pasos son propios ya de Windows. Entonces lo pueden hacer con cualquier aplicación. Entonces ya, amigos, eso es todo lo que les traigo. Suscríbanse, comenten y pues compartan. Les agradezco. Like, por cierto.